Hola amigos, en este video vamos a responder las páginas de la 34 hasta la 41 de tu libro de español de sexto grado de primaria. No olvides suscribirte, regálame ese like y comparte este video. Recuerda que te encuentras en MEX Primaria. Comenzamos. En la práctica social del lenguaje número 3 te dice que vas a elaborar lo que es un programa de radio. El propósito de esta práctica es que tú aprendas a escribir, a redactar lo que es un programa de radio cuyo tema sean pues el que tú decidas, el de tu preferencia, ya sea musicales o el que tú quieras. Así es que en la página número 33 de tu libro te dice lo que conozco. Comenta con tus compañeros y pues responde las siguientes preguntas. ¿Qué función tiene la radio? Y yo respondí que la radio es un medio de comunicación masivo que permite pues una interacción entre los encargados de la transmisión y la sociedad, de manera que se puede lograr una dinámica informativa entre los radioescuchas. La siguiente pregunta es, ¿con qué frecuencia la escuchas? Y la respuesta es, pues yo al menos escucho la radio 2 horas diarias. La siguiente pregunta es, ¿qué importancia consideras que tiene este medio de comunicación con tu comunidad? Y al menos yo considero que en mi comunidad es muy importante porque es un modo de comunicar con objetividad y puede especializarse en diferentes tipos de temas y también puede enseñar y transmitir conocimientos. Así es que por último te preguntan qué sabes acerca de cómo se escribe un programa de radio y yo puse que pues un programa de radio puede ser escrito de acuerdo al tema que se vaya a tratar en ese momento. Es decir, no todos los programas de radio son iguales y por tal motivo se pueden escribir con la misma estructura. Ejemplo, mira, puede ser un tema de noticias o puede ser también un tema de economía de un país o inclusive estar hablando de un artista o de la canción más bonita que está sonando en ese momento y por ende lo que es el escrito, lo que es lo que vas a hablar, puede cambiar o cambia. Siguiendo lo que dice aquí, te dice que organizando en equipo comenten qué programas de radio conoces y cuáles son de tu interés. Elijan uno y de ser posible escúchenlo completo. Así es que a mí me gusta este de la radio de la mano peluda, que viene siendo un programa que cuenta historias de terror. Así es que si se escuchan o les dejan de tarea que escuchen un programa completo, te dice que prestes atención al tipo de lenguaje que se utiliza en él, es decir, cómo cambia según quién lo dice y la información que transmiten, opiniones, las entrevistas, anuncios publicitarios y cápsulas de informativas para que te des cuenta que cuando lo están haciendo el programa de radio puede variar inclusive de un programa a otro, aunque traten el mismo tema. Al terminar, contesta estas preguntas. ¿Qué caracteriza al lenguaje que se usa en la radio? Y yo escribí, mi respuesta fue que se caracteriza porque se utiliza el lenguaje verbal, es decir, no, como no puedes ver a la persona, solamente puedes escuchar, por ende, utiliza el lenguaje verbal y también se utiliza lo que es el lenguaje musical, es decir, música, efectos sonoros y el famoso silencio para interpretar pausas o suspensos. Luego te preguntan qué provoca que el lenguaje varíe durante lo que es el programa. Así es que yo puse como respuesta que puede variar por intensidad del programa, es decir, cuando se encuentra en la parte más interesante o importante del programa, ahí puede variar el tono de voz o el tipo de cómo se van expresando o cómo emiten algunas opiniones los participantes. Es cuando tú puedes ahí localizar o ver cómo la entonación o la interpretación de la persona puede ser muy intensa o puede ser menor. Luego te preguntan cómo identificaron las partes del programa, así es que yo las identifiqué porque comenzó el programa de radio con los saludos y mencionaron el título del programa y el tema a tratar en ese momento. Posteriormente empezaron con la trama del tema, haciéndola cada vez más interesante y por último finalizaron con una conclusión y con la finalización del tema tratado o inclusive también te dejan el famoso continuará y te dejan en suspenso. Siguiente pregunta es ¿cómo se distribuyó el tiempo? Según lo que yo analicé e investigué, la distribución del tiempo de los programas de radio, por ejemplo, te damos aquí un ejemplo, o te doy un ejemplo de la emisora 97.7, por lo general los programas se distribuyen en 1 hora, pero recuerda que hay programas de menor duración, pero
Retomando el ejemplo de una hora, te dice que 45 minutos, pues en la mayoría de los casos los programas de radio constan de 45 minutos de contenido y 15 minutos para dar lo que es la publicidad, siendo esto un total de una hora. Recuerda que cada programación o cada programa puede ir variando dependiendo de la cantidad de anuncios que vayan a ir metiendo durante el transcurso de la transmisión. Entonces, pasando a la página número 34 de tu libro, te dice, después de que cada equipo haya expresado sus respuestas, sus puntos de vista, van a discutir cuáles características son comunes en todos los programas. Para ello puedes utilizar una tabla como la siguiente. Entonces vamos a ver las características de lo que viene teniendo un programa de radio. Para empezar, hay que mencionar que un programa de radio siempre va a tener el nombre del programa, el tipo de programa, tipo de lenguaje, motivo por lo que varía el lenguaje y cómo se distribuye el tiempo a la hora de estar realizando el programa. Así es que tomando como ejemplo un programa que dice nombre del programa, así es que el que yo elegí fue Chiqui Radio. Tipo de programa, pues es un programa infantil. Tipo de lenguaje, el lenguaje está dirigido para los niños porque recuerda que es un programa de radio para niños. Motivo por los que varía el lenguaje o motivos por los que va variando el lenguaje en el transcurso del programa, yo puse que cuando cambian de juego o actividad, el presentador, el locutor cambia de entonación. ¿Cómo se distribuye el tiempo? Se distribuye de la siguiente manera. Primero se da lo que es la presentación, es decir, también dicen trabalenguas en este programa, historias y juegos, y por último se da lo que es la despedida. Ahora analicemos el otro programa de radio que sería Imagen Radio. Aquí se dan noticias que viene siendo el tipo de programa, tipo de lenguaje, sería lenguaje para adultos, motivo por los que varía el lenguaje, y es que cuando se cambia de noticia, pues cambia lo que es el lenguaje e inclusive la entonación. ¿Cómo se distribuye el tiempo? Yo puse que primero dan la presentación del programa, la barra de noticias, es decir, empiezan a decir las noticias, meten anuncios entre de una cierta cantidad de noticias que dan y por último se da la despedida. Posteriormente aquí te comentan que para que puedas planificar lo que es un programa, porque recuerda que vas a hacer un programa de radio, te presentamos o te presentan algunos términos propios del lenguaje técnico utilizado en la redacción de los guiones radiográficos. Recuerda que el lenguaje técnico es las palabras que utilizan en este sentido las personas que realizan programas de radio y aquí te presentan para que las conozcas. Por ejemplo, aquí te dice que página 1 de 6 indica que este número, el número 1, te indica el primer número corresponde al número de página en ese momento que se está leyendo y el segundo número que viene siendo el 6 indica el total de hojas del guión. Esto permite saber si faltan algunas hojas. Luego te dice programa número. Corresponde al número de episodio de un programa que en ese momento se esté presentando. Cuando escuches la palabra operador en lo que es, la elaboración de un programa de radio, significa encargado de poner, es el encargado de poner la música y grabar el programa. Cuando escuches cortinillas, significa música que se utiliza para dividir la sección de un programa. Su duración es breve y se escribe el tiempo en segundos que debe durar, es decir, las cortinillas es como esa pequeña musiquita que escuchamos para que comience otra faceta o otra cosa de lo que es el radio del programa de radio. Luego te dicen aquí la rúbrica, que significa identificación del programa, se utiliza generalmente al comienzo y al final para salir de los comerciales. Es cuando tú escuches que de repente dice, bueno, vamos a una pausa y tal cosa, y ese vendría siendo la rúbrica. Fondo musical es la misma música de las cortinillas u otro tema musical, de preferencia sin voz, utilizada en volumen bajo. Cápsula viene siendo el subtema del tema principal del programa, viene siendo el subtema, su duración es breve y generalmente se graba antes. Así es que ya analizando las palabras técnicas, nos pasamos a la página número 35 y te dice que el guión utiliza dos columnas. En la izquierda
se da las indicaciones técnicas, como viene siendo la música, cortinillas, rúbrica, etcétera. Y a la derecha, que viene siendo esta parte de aquí, se escribe el texto para los locutores, de tal manera que las indicaciones técnicas se escriben en esta parte de acá, que está aquí, y a la derecha se escriben los textos que van a leer, ¿quiénes? Los locutores. Así es que recuerda que un guión de radio se puede realizar de la siguiente manera. Se coloca lo que es el título del programa que, o sea, qué número de programa es, los locutores 1 y 2, y si participan más, pues se siguen añadiendo, lo que es el operador, fecha de transmisión, y posteriormente se coloca operador y audio. De ahí, si te das cuenta, empieza lo que es el programa. Rúbrica de entrada, que viene siendo de 10 segundos, y de ahí empiezan a hablar el locutor 1 y locutor 2, dando la bienvenida al programa, y luego entra lo que es una cortinilla musical que dura 5 segundos, y posteriormente ya empieza el programa y hablar los locutores de acuerdo a lo que les marca el guión. Posteriormente entra otra cortinilla que viene siendo una musiquita de esas que dan la pauta para lo que sigue, y entra la cápsula, si te das cuenta, que viene siendo en este caso la cápsula del estado de Guerrero, en donde pues prácticamente esto ya lo tienen grabado y solamente lo reproducen en cabina. Por último, entra nuevamente la cortinilla cuando se terminó la cápsula y vuelven a hablar el locutor 1 y locutor 2. Y por último, entra la rúbrica de salida para despedir lo que es el programa, dan los agradecimientos y listo. Así es que en la página 36 te dice que planifiquemos nuestro guión de radio. Es decir, es momento de que tú empieces a hacer tu guión para que realices tu programa de radio. Para que puedas elaborar el guión de su programa es importante que establezcas lo siguiente, es decir, nombre del programa, modalidad en el que se va a realizar, ya sea que lo graben en vivo el programa de radio o lo graben y luego lo presenten. Debe de tener un contenido, ya sea cantantes, tipo de música y los subtemas que vayan a decir, que vayan a incluir en forma de cápsulas. También debe de tener un tipo de público al que se dirijan y también la duración y la fecha de transmisión. Tienes que tomar en cuenta todos estos elementos a la hora de que tú estés haciendo tu guión. Así es que luego aquí te dice que organicen cómo trabajarán en equipo. Van a tener que organizarse, qué cosa van a hacer cada uno de los participantes, y te dice que las personas que hacen programas de radio desempeñan distintas funciones. Y aquí te dice que los locutores son las personas que hablan en el programa de radio, es las personas que nosotros escuchamos, pero atrás se encuentran los operadores, que viene a ser la persona o personas que controlan el sonido, la introducción, la música, y recibe indicaciones de productor. Es decir, que en equipo alguien va a tener que hacer el locutor o locutores, alguien va a tener que ser el operador, el productor, que se encarga de coordinar todo el trabajo antes, durante y después de la grabación, y realiza las indicaciones necesarias para que el programa salga bien. Es decir, él es el mero que si sale algo mal le van a echar la culpa ¿a quién? Al productor. Y por último tenemos a los guionistas que escriben el guión radiofónico. Posteriormente nos pasamos a la página número 37 y te dice que ahora que ya conoces pues las funciones que cumplen y quienes hacen un programa de radio, ahora sí vas a tener que distribuirlas entre ustedes, entre tu equipo, para la presentación de su programa. Así es que te ponen esta tabla, el cual te puede ayudar a organizar el trabajo. Así es que yo puse más o menos cómo quedaría mi programa de radio, y así quedaría. Tema principal, yo puse que voy a hacer sobre México, así es que le denominé Conociendo a México. Integrantes del equipo responsables, así es que en mi equipo Francisco y María, o sea, 2 personas van a ser los responsables. La duración del programa sin cápsula, yo le puse que más o menos 30 minutos, y encargados de cada cápsula, así es que Marcos pues va a ser el encargado, que va a tener la entrada y la bienvenida con una duración de 2 minutos, y luego le va a seguir Yolanda, que va a hablar de México en el año de 1950, y mira, aquí está mi fuente de consulta de donde saqué mi información, y va a durar hablando 8 minutos. Posteriormente Gabriel va a entrar y va a hablar sobre México de 1960, aquí está la fuente donde obtuve la información, y duraría aproximadamente 9 minutos hablando.
Aparece nuevamente Marcos hablando del México de 1970. Aquí está mi fuente de donde obtuve la información y va a hablar aproximadamente 9 minutos. Y en total aparece ya por último, aparece nuevamente Yolanda haciendo la despedida, que en total aproximadamente duraría 30 minutos. Y si te das cuenta, yo no le puse una cápsula informativa porque consideré que iba a ser un programa tipo debate. Así es que ahora de que ya armaste toda esta tabla, te dice que localices la información necesaria para el segmento del programa que le corresponde a cada equipo. Es decir, es momento de buscar la información. Busca diferentes tipos de texto, valores que, o sea, de acuerdo a la información que tú necesitas y que te pueda ser útil para redactar, ¿qué cosa? El segmento de acuerdo al tipo de programa que vayan a hacer. Una vez seleccionada la fuente, léanla e identifiquen pues las ideas principales y las secundarias y puedan ver qué es lo que usarían para que les quede bien su programa. Analicen las ideas e identifícalas. Así es que pasándonos a la página 38 te dice que vas a tener que reducir toda la información de tal manera que el tiempo que te haya tocado a ti se ajuste a ese tiempo para que les quede muy padre su programa. Así es que reduzcan la información, analícenla, enfóquense en los datos más relevantes y redacten un resumen procurando darle orden lógico y secuencial. Consideren el tiempo destinado al segmento del programa con el fin de definir la extensión del texto. Y por último, seleccionen la música que utilizarán para la entrada, para lo que es el intermedio y para cuando necesiten música de fondo, y consideren las opiniones de todos para establecer que queden bien los acuerdos. Así es que por último se van a tener que aventar lo que es el producto final o el producto que van a hacer. Para elaborar la última versión del guión radiofónico, consideren los siguientes aspectos. Utilicen el formato de guión radiofónico que ya se vio anteriormente y cuiden que el texto sea comprensible. Cuando tengan terminado el guión radiofónico, ensállenlo varias veces, pues para que cuando estén haciéndolo fluya con naturalidad y no se equivoquen tantísimo. Así es que escuchen con atención a sus compañeros y realicen observaciones, puntos de vista para mejorar la fluidez del texto y presenten su programa a la comunidad escolar y pues para que vean si les quedó bien o qué debieron haber mejorado. Así es que yo aquí te dejo lo que es mi guión radiofónico para que te des una idea donde pues pongo el título del programa y lo que viene siendo los locutores, operador y así sucesivamente para que te des una idea. Listo. Pasando a la página 39 tienes lo que es la autoevaluación y te dice que escribas con una paloma dependiendo de lo que te van a cuestionar. Por ejemplo, aquí te dice, puedo elaborar un resumen y sí, es que si lo hago bien, identifico la estructura de un guión radiofónico, bueno, me falta todavía practicar, identifico las semejanzas y diferencias entre un guión radiofónico y una obra de teatro, y es que sí lo identifico porque es totalmente diferente. Leo un texto en voz alta de manera fluida y con las entonaciones adecuadas, bueno, ahí me falta practicar, y posteriormente te dice aquí que leas las afirmaciones y marca con una paloma lo que hayas logrado. Te preguntan que si colaboro con mis compañeros y les hago observaciones útiles. Pues sí, a veces lo hago porque luego ando bien distraída. Participo en el trabajo en equipo de manera colaborativa y es que sí, lo hago siempre. Me propongo mejorar y yo puse que realizar programas de radio para saber hacerlo mejor. Recuerda que tus respuestas pueden variar y ser súper mega diferentes. Lo que es el bloque, la evaluación del bloque, te dice lo siguiente: resolver cuestionarios es útil y yo puse como respuesta que sí, te sirve para estudiar. Las preguntas directas se colocan ¿en dónde? Entre signos de interrogación. Un recurso para buscar cómo sustituir una palabra confusa es un diccionario. Lee el siguiente párrafo. Dice, nació en la ciudad de Oaxaca en 1826, hija de doña Petra Parada y de Antonio Mesa. A los 17 años contrajo matrimonio con don Benito Juárez García. Este párrafo que le acabamos de leer corresponde a una biografía. Recuerda que una biografía está escrita de tal manera que te dice qué es lo que va sucediendo con la vida de un personaje, pero está escrita en tercera persona. Luego te dice que la persona gramatical que narra una autobiografía es
la que redacta una autobiografía. Recuerda que autobiografía es cuando cuenta uno su propia vida y está escrita en primera persona de plural, o sea, nosotros. Luego en la página número 41 de tu libro, continuando con la autoevaluación, te dice que una biografía se redacta en tercera persona de singular. Luego te dice que leas la siguiente información y dice: premian a un estudiante de sexto grado por sus resultados en las Olimpiadas del Conocimiento. Rosaura Maldonado obtuvo el promedio más alto en este concurso, por ello se le reconoció con una medalla y un diploma. Instan a las autoridades a que motiven a los estudiantes a estudiar para que aspiren a obtener estos premios. Así es que la respuesta de la pregunta, que es la frase que resume la información anterior, es la del inciso C. Luego aquí te dice de qué depende la información que se puede usar en la elaboración de un guión de radio, y yo seleccioné la respuesta de que pues tenga la relación con el tema del programa, porque no puede hablar de otra cosa más que del tema de ese programa. Luego te dice que el 9 te dice cuáles son los elementos que se deben considerar al leer en voz alta un texto durante un programa de radio, y yo seleccioné los signos de puntuación bien importante que contenga el texto, pues para darle esa entonación. Listo, esto sería todo en este video, espero te haya servido la información. Si es así, suscríbete y comparte este video. Nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.